Doctora Sonia Amaya. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para usted y para toda su audiencia. ¿Cómo está tanto tiempo sin verlo, sin saber de usted, sin participar en su programa? Mire usted. Yo, como siempre, agradecida, de que me haya tenido en cuenta para hablar sobre un tema tan importante y que trae tantas fracturas dentro de la sociedad, ¿no? Claro. ¿Sabe por qué? Fuera de eso de llamarla a usted, por el buen desenvolvimiento que tiene, de la llegada que tiene, he participado en su momento acá en la UNDEC cuando se realizó una charla por el tema de dominio, por el tema de la titularidad de la tierra, ¿se acuerda? Expropiación era. Y me encantó el desenvolvimiento suyo, de la forma de llegar, de usar términos técnicos que la gente pueda darse cuenta, porque por ahí es muy difícil hablar. Es como si uno está enfermo, va a hablar con un médico y el médico no habla en términos técnicos, no entendemos nada. Y le agradezco que nos brinda este minuto, sabemos que es valioso para usted como profesional. Doctora, ¿cuál es el tema Porque se habla también de que si van a aprobar el aborto, al último que se mata a un ser que está concebido por ley, al solo hecho de estar concebido por algo. Escuché a un profesional decir de la matemática, a Mirelli, si mal no recuerdo, que decía, para eso está la ecografía. Si a la mujer le hacen la ecografía, ahí nomás le dan la autorización para que le paguen por la maternidad, ¿no? Hasta que nazca el bebé. Por algo ya está reconociendo ante la ley, claro, que está vivo, un niño, ¿no? ¿Cómo es la figura legal en todo esto, doctora? Mire, yo creo que acá el punto de partida es el derecho a la vida. No podemos empezar a hablar del aborto sin primero hablar de lo que es el derecho a la vida. Uh-huh. Yo creo que el derecho a la vida es el derecho más importante que tiene el ser humano, desde el momento de concepción hasta su último suspiro. Porque solamente teniendo vida, se pueden disfrutar todos los demás derechos: a la salud, a la educación, a trabajar, a la libertad de expresión, ¿cierto? Sí. Entonces, para mí, el punto de partida es el derecho a la vida. Ahora bien, ¿cuándo comienza la vida? Ahí está. Ahí está, porque es desde ahí cuando tiene todos los derechos, ¿no es cierto? Sí. Entonces, con respecto a la vida humana, no hay ningún punto de discusión respecto desde cuándo comienza la vida humana. Y esta comienza desde el mismo momento de la concepción. No hay lugar a dudas, no es una discusión ni política, ni jurídica, ni científica, ni médica. Es exactamente en el mismo momento de la concepción donde hay vida. Ahí comienza la vida humana y desde ahí comienzan todos sus derechos. ¿Estamos? Claro. Entonces, y esto digo porque no hay discusión. Porque en el Código Civil, en su artículo 19, ahí mismo nos dice cuándo comienza la existencia de las personas. Y nos dice que la existencia de las personas, de la persona humana, comienza desde el momento de la concepción. Entonces, cuando se concibe un ser humano, es a partir de ahí donde nacen todos los demás derechos que el ordenamiento jurídico le provee. Es en la concepción donde inmediatamente se forma, Daniel, y le digo a toda la audiencia, cuando se concibe a ese ser humano, es cuando se transforma o nace, ¿no es cierto?, un ser único, un ser individual, que no es ni tiene ni las características de las madres ni la característica del padre. En el momento de la concepción comienza la vida humana y ese ser humano es único, irreproducible, irrepetible. ¿Me entiende? Claro. Y desde ahí comienza la vida humana. Y fíjese, entonces, si nosotros tomamos como punto de partida que la vida humana comienza en el momento de la concepción, de ahí nacen todos los demás derechos. ¿Sí? Claro. Entonces, fíjese, y todos esos derechos se mantienen inalterables o deberían mantenerse inalterables hasta el momento de su muerte.
Pero fíjense, nosotros estamos hablando acá en la sociedad de aborto, ¿no es cierto? Claro. Pero yo creo que también tenemos que entrar y entra en juego otras cuestiones que son también importantes que las debatamos. Por ejemplo, si vamos a hablar de aborto, es decir, de la interrupción del embarazo, también hablemos de la pena de muerte, también hablemos de la eutanasia, hablemos de todo lo que tiene que ver con la vida humana. ¿Entienden? Si no hay eutanasia, si está prohibida, es decir, aquella persona que para terminar con su dolencia, o con su dolor, o con su sufrimiento físico, decide poner fin a su vida, si no está permitido eso, si no está permitida la pena de muerte, si no está permitido hasta ahora el aborto, la interrupción legal del embarazo, entonces es porque lo sagrado y lo que nosotros tenemos que preservar como sociedad es la vida humana, el respeto a la vida humana. ¿Sí? Claro. Fíjese, esa vida humana, de acuerdo a los pactos internacionales que se han incorporado en la Constitución Nacional en el año 1994, que es la última reforma, fíjese, uno de ellos es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es el pacto. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que se consagra? El derecho a la vida. Daniel, el derecho a la vida está consagrado por todos los ordenamientos jurídicos, está consagrado por todos los tratados internacionales y los tratados que nosotros hemos incorporado a nuestra Constitución a través del artículo 75, inciso 22. Y ahí nos dice que toda persona humana tiene derecho a la vida y nadie puede ser privado de ella en forma arbitraria. ¿Sí? Sí, arbitraria, es decir, sin una razón. Y esa razón para ser privado lo dan, ¿no? El código, las leyes sobre el tema de la interrupción, o sea que la ley habla por el medio fuerte, ¿no? Que dice de mujer idiota, habla, ¿no? Que en definitiva puede ser persona con discapacidad que fue violada o una persona sana que no tenga problema de discapacidad, es violada. Pero hay el tema, y doctora, que le planteé, creo, en privada, que es lo que me plantea mi hijo, sobre el tema de que debería cortarse los plazos, eso que es lo que comenté ayer o antes de ayer, en donde si una mujer es violada, tiene que buscar, mire todo lo que tiene que pasar la mujer, buscar testigos, tener prueba, que no se haya bañado, que vaya a ser higiénica como la ultrajaron, ir al médico, para que buscar el ADN, el cabello, el vello, el semen, etcétera, etcétera. Después mandarlo a que le hagan el estudio si corresponde a ese individuo, y si ese individuo pone un amparo que... Tiene que probar el hecho ilícito, digamos. Claro, y los abogados aquí empiezan a patear, engorrar, patear, y al último ya la mujer está por tener familia. Digo, es muy engorroso eso, doctora. ¿No cree que ahí es donde se debería trabajar? Mire, acá hay libros para todos los argumentos, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay libros para todos los argumentos. Volviendo al Pacto de San José de Costa Rica, sí, nos dice que nosotros debemos preservar y proteger la vida humana, la tenemos que respetar. Y si nosotros decimos que la vida humana es desde el momento de concepción, estamos diciendo que no al aborto, no a la interrupción legal. ¿Sí? Claro. Es más, habla de la interrupción legal. Y no es una interrupción, porque uno interrumpe cuando interrumpe una conversación y después la puede seguir. En este caso no hay interrupción, en este caso hay una muerte, ¿no es cierto? De un ser vivo. Exacto. De un ser vivo. ¿Y qué nos dice el Pacto de San José de Costa Rica? Que esa interrupción no puede ser realizada en forma arbitraria, sin razón alguna. Entonces, en coordinación o en armonía con esa manda constitucional, porque tiene rango constitucional ahora el Pacto de San José de Costa Rica, es que nosotros tenemos que irnos al artículo 86 del Código Penal. El artículo 86 es donde nos da las dos razones en donde habría la posibilidad de interrumpir el embarazo. Y las razones son dos. Una es cuando estaría en peligro la vida o la salud de la mujer y que no haya otra forma, ¿no es cierto?, de proteger o de preservar su salud o su integridad física o su vida. Claro.
Y la otra opción es para el caso de violación de una persona incapaz porque haya sido abusada, ¿no es cierto? Claro. Que haya sido abusada. ¿Por qué le digo que hay libro para todo? Porque hay autores, como son, por ejemplo, Ricardo Núñez, que es uno de los próceres, podríamos decir, en derecho penal, que él nos dice que no hace falta probar la violación, no hace falta probar el abuso de una menor o de una persona incapaz para que se pueda practicar la interrupción de ese embarazo. Porque ya se considera la incapacidad de la persona. Claro, porque ya es más, y tampoco haría falta una sentencia judicial que la declare incapaz a esa persona. Ah, mire usted. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice él? Es suficiente con el embarazo, es suficiente con el criterio médico y que de los hechos del médico surjan, ¿no es cierto?, de que esa persona ha sido abusada y que en el caso de la incapaz, ¿no es cierto?, que sus representantes legales presten consentimiento. Claro. No tiene que peregrinar a hacer la denuncia, probar el hecho de la violación, probar el hecho del abuso, no hace falta, no haría falta esa parte, esa instancia judicial. Es más, él nos dice que en ninguno de los dos casos, tanto para el caso de que esté en peligro la vida o la salud de la mujer, o en el segundo caso, como es la violación o abuso de una persona con capacidad diferente, en ninguno de los dos casos el médico necesitaría autorización judicial para practicar esa interrupción. Ah, mire usted. ¿Me entiende? Entonces ahí, por eso le digo, hay que leer, hay que ver todo lo que hay en la biblioteca, ¿no es cierto? En ese caso, esa biblioteca favorece rápidamente si el representante de una persona con discapacidad que se comprueba que está embarazada, se puede practicarse el aborto, digamos, ¿no? La interrupción, digamos, ¿no? A criterio médico, claro. sí, a criterio médico. Y ese médico no necesitaría autorización judicial. Eso es lo que yo le puedo decir, y no lo dice cualquiera, sino que estoy parafraseando a lo que dice Ricardo Núñez, que es uno de los maestros, digamos, en derecho penal. Muy bien. Bueno, de ahí yo creo que hablar de interrupción de un embarazo, de interrumpir una vida, ¿no es cierto? Creo que tiene que ser desaprobada. Nosotros creo que como sociedad debemos estar a preservar la vida, a proteger la vida desde el momento de la concepción, como dice la ley, hasta su último suspiro. Porque solamente con vida puede esa persona ejercer todos los demás derechos que el ordenamiento y la ley le provee. No obstante eso, doctora, de darse hipotéticamente la sanción en la Argentina, se va contra los rangos constitucional que tiene el Pacto de San José de Costa Rica, o sea que estamos perdiendo ese vínculo, ese tratado que tenemos internacionalmente nosotros, entonces. No se lo pierde, yo creo que habría que modificar la Constitución. Ajá. Habría que haber una modificación de la Constitución, por lo menos en ese punto. Claro. Pero mire, en términos generales yo le puedo decir que siempre nosotros tenemos que tomar como punto de partida el derecho a la vida, Daniel. El derecho a la vida. Y el derecho a la vida lo protegen todas las constituciones, todos los tratados internacionales. Y solamente por las causales que en este caso indica el código, nuestro Código Penal argentino, solamente bajo esas circunstancias es que puede interrumpirse ese embarazo. No hay más. Es más, fíjese que también se podría incorporar, por ahí se me ocurre, que es también parte de la doctrina, opina esto, de que todos aquellos niños o aquellas concepciones donde el feto ya venga con deforme, ya venga con alguna dificultad, que también podrían autorizar la interrupción. Claro que eso sucede, eso me consta a mí. De hecho, Nonogasta hace muchísimos años que autorizaba un ex juez, ¿no? Exactamente. Ajá, pero no está legislado eso todavía.
No está permitido según el artículo 86 del Código Penal solamente da esas dos posibilidades, que sería el aborto terapéutico, que así le llaman, cuando está en peligro la vida y la salud de la mujer, y no hay ninguna otra forma de protegerla, y el aborto eugenésico, que se llama, que es cuando, para el caso de la violación de una persona con discapacidad o con capacidad diferente. Mire usted. Bueno, no sé, Daniel, en qué más le podría ser No, útil. eso realmente nos enriqueció, nos desburró un poco, doctora, porque es lindo esto, aprender un poco para que en el término legal, ¿no? Porque mucha gente por ahí desconoce. No obstante esto, nuestra Universidad Nacional de Chilecito trajo para enriquecer, en donde hay muchos ciudadanos, tenemos abogados, y escuchar a los jóvenes justamente, a decir, no, esto tiene vida. Lo que usted acaba de decirnos claramente de su concepción tiene vida. Y si el hecho esto, digo yo, por ahí yo estoy hablando, ¿no? Yo estoy hablando, sí. Digo, mi madre, si este tema hubiera estado mi madre, y yo estaría mi madre embarazada de mí, y si ella interrumpe porque quiere interrumpir, hoy no sería yo Daniel Frías, digamos, hipotéticamente hablando, ¿no? Seguramente. Y ahora uno de los argumentos que se utiliza en favor de la interrupción, y insisto, la palabra interrupción es una palabra decorosa que no se ajusta a la realidad. Interrumpir es cuando yo interrumpo algo y después puedo seguir. Yo interrumpo una conversación, interrumpo, no sé, una receta y después la sigo. Pero en este caso es fatal, es una muerte, Daniel. Claro. Es una muerte. O sea, entonces, que podemos decir, discúlpeme, como abogada, que es, en vez de aborto podemos decir muerte. Así, digamos, ¿por qué sería la palabra real o estoy equivocado? Homicidio de un ser vivo. ¿Un homicidio de un ser vivo, dice usted? Claro, porque si nosotros nos ponemos de acuerdo en que es un ser vivo desde el momento de la concepción, bueno, le pusieron aborto, pero le podríamos poner otro nombre. Pero en realidad es una muerte, es un asesinato. Es un asesinato. Y mire, Daniel, yo quiero que se correlacione este tema con la pena de muerte y con la eutanasia. ¿Sabe por qué? Porque si a una persona adulta, con el uso de todas sus facultades, no se le permite terminar con su vida, cuando está en una situación, alguna enfermedad terminal, es como que hay un contrasentido, como que no se armoniza con esto de permitir que a alguien que no tiene posibilidad de hablar, que no tiene posibilidad de expresarse, se termine con su vida. Es como que no tiene pie ni cabeza todo esto. Tenemos que discutir todos los temas. Sí, mire, por un lado tenemos el aborto, ¿no es cierto? Es claro. La muerte de un ser vivo, de un ser humano vivo. Es un ser humano el que estamos matando, ¿no es cierto? Claro. Después tenemos por otro lado la pena de muerte. También es un ser humano, a pesar de las atrocidades que puede haber llegado a hacer, ¿no es cierto? Y tiene derecho a la vida, y tiene tanto derecho a la vida que nosotros no permitimos la pena de muerte. Para el colmo, no permitimos, exactamente, y que muchos estados norteamericanos están saliendo de la pena de muerte también. Está prohibida. Y después, aquella persona que por su propia, que en uso de todas sus facultades pretende quitarse la vida o pretende acabar con su sufrimiento, tampoco se lo permitimos. Entonces como que esto está en desarmonía total. ¿Me entiende? Protegemos la vida del enfermo en su situación terminal, cuando él puede decidir lo contrario. Protegemos la vida del delincuente a pesar de las atrocidades que le puede haber causado a alguna persona, pero no protegemos la vida de esta personita que se acaba de concebir. Entonces hay una desarmonía, hay algo que no está funcionando, hay algo que no está andando bien. Tenemos que proteger, creo yo, y este es mi mensaje final, la vida desde el momento de su concepción hasta el último suspiro. Si no hacemos la diferencia con la pena de muerte, si no hacemos diferencia con la eutanasia y con el aborto, bueno, estamos todo mal. Yo creo que hay que hacer una revisión total de esto. Está bien. ¿Y su pensamiento, su inclinación, favor o en contra, doctora? Fuera de su profesión de abogada y docente universitaria. Absolutamente en contra de la interrupción del embarazo. Absolutamente en contra. Sí, yo considero que, como le acabo de decir, considero que es una vida y que nosotros es nuestra obligación preservarla, cuidarla y que logre a nacer como corresponde y ejercer todos los derechos que
que le corresponden. Ese argumento, que era lo que estaba por decir, de que el derecho a mi cuerpo, el derecho a esto, sí, todas las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo. En ese caso, en el caso del feto, ya no es nuestro cuerpo, es otra persona, única, individual e irrepetible. No tenemos derecho a agredirlo, no tenemos derecho a dañarlo. ¿Entiende? El único derecho que tenemos, ¿sabe qué? A preservarlo, a cuidarlo y a hacer que nazca con vida. Si después no nace, no lo querés, dale una adopción. Y ahí también hay otro punto en cuestión, que deberíamos modificar claramente las reglas de las leyes de adopción, porque con la última reforma, lejos de facilitar el camino, realmente lo hemos complicado un poco más. Qué bueno. Doctora, gracias, muy contundente. Gracias por atendernos, gracias por esa claridad de llevarnos y entender bien que hay vida, por sobre todas las cosas. Hay vida. Le agradezco, Daniel, le mando un abrazo grande, espero que termine bien su día, un cariño muy especial para toda su audiencia. Y bueno, seguramente le van a llevar las críticas, porque en esto hay muchas opiniones dispares y todas son bienvenidas seguramente. Eso es lo que enriquece. Gracias, doctora. Buenas tardes.